¿Sabías que cada sociedad construye muros y luego crucifica a quienes se atreven a derribarlos? Bienvenidos a Verdades Incómodas. Este patrón se repite con tal consistencia a lo largo de la historia humana que no puede ser coincidencia. Revela algo fundamental sobre cómo opera el poder y cómo respondemos los humanos a aquellos que desafían el orden establecido. Considera el destino de los mayores transgresores de sistemas de la historia. Sócrates fue obligado a beber cicuta por corromper a la juventud con preguntas peligrosas. Jesús fue crucificado por desafiar a las autoridades religiosas. Galileo enfrentó arresto domiciliario por sugerir que la Tierra no era el centro del universo. Martin Luther King Jr. fue asesinado mientras luchaba contra el racismo sistémico. Chelsea Manning fue encarcelada por exponer abusos militares. Edward Snowden permanece en el exilio por revelar la vigilancia gubernamental. El patrón es claro. Primero viene la disrupción, luego el castigo, y después, a menudo generaciones más tarde, el reconocimiento. Construimos monumentos a las mismas personas que nuestros sistemas una vez destruyeron. Citamos su sabiduría en discursos de graduación y mítines políticos. Los aclamamos como héroes, mientras olvidamos convenientemente que alguna vez fueron condenados como peligrosos, radicales o dementes. Friedrich Nietzsche, el filósofo alemán del siglo XIX, ofreció quizás el análisis más profundo de por qué los que rompen sistemas provocan tanto miedo y hostilidad. En su controvertida obra, El Anticristo, Nietzsche presentó una figura ampliamente malinterpretada tanto en su tiempo como en el nuestro. Contrario a la interpretación popular, el Anticristo de Nietzsche no era una figura satánica o una fuerza destructiva. Más bien, el Anticristo representaba al individuo que rechaza lo que Nietzsche llamó la moral de esclavos. El sistema de valores que eleva la obediencia, la mansedumbre y la abnegación como las virtudes más altas. El Anticristo se opone no a la bondad en sí misma, sino a la definición particular de bondad que mantiene a las poblaciones sumisas y controlables. Como observó Nietzsche, la concepción cristiana de Dios, Dios como Dios de los enfermos, Dios como araña, Dios como espíritu, es una de las concepciones más corruptas de lo divino jamás alcanzadas en la tierra. Su intención no era atacar la espiritualidad genuina, sino exponer cómo las instituciones religiosas habían transformado lo divino en una herramienta para controlar el comportamiento a través de la culpa y el miedo. Quien desafía el sistema amenaza el orden establecido no por malicia u odio, sino porque reconoce su deshonestidad fundamental. Ve cómo los sistemas morales a menudo sirven al poder en lugar de la verdad, como virtudes como la humildad, la paciencia y la aceptación se enfatizan selectivamente porque mantienen las jerarquías existentes, mientras que virtudes como el coraje, la autenticidad y la autodeterminación se desalientan porque amenazan esas mismas estructuras. Como escribió Nietzsche, una vez que se les comprende plenamente, una vez que su crítica es genuinamente entendida, el sistema no puede permanecer intacto. Su mensaje no es simplemente una sugerencia de reforma menor, es un desafío fundamental a las premisas sobre las cuales descansa toda la estructura. Esto explica por qué los sistemas típicamente responden a desafíos serios de una de dos maneras: demonizando al retador o diluyendo su mensaje. El primer enfoque intenta desacreditar al individuo, para que su crítica pueda ser descartada sin examen. El segundo enfoque incorpora selectivamente aspectos de su mensaje, mientras neutraliza sus implicaciones revolucionarias. Vemos esta dinámica con figuras como Martin Luther King Jr., cuya crítica económica más radical ha sido en gran parte borrada de la memoria pública, mientras que sus llamados más aceptables a la armonía racial son celebrados. El rompedor de sistemas nietzscheano no está motivado por la destrucción por sí misma. Destruye porque ciertas estructuras deben ser eliminadas antes de que puedan surgir valores auténticos. Dice no a las falsedades establecidas como preludio necesario para decir sí a posibilidades más genuinas. Por eso tales figuras provocan no solo oposición, sino odio visceral. No se limitan a desafiar políticas o prácticas específicas. Exponen los mitos fundacionales que legitiman sistemas enteros de poder. Revelan que el emperador va desnudo, que los imperativos morales presentados como divinos o naturales son en realidad construcciones humanas que sirven a intereses particulares. Carl Jung, el psiquiatra suizo y fundador de la psicología analítica, ofrece otra perspectiva sobre por qué los que rompen sistemas generan tanto miedo. Su concepto de la sombra, los aspectos rechazados de la personalidad que los individuos niegan o repudian, explica no solo la psicología individual, sino las reacciones sociales hacia aquellos que desafían las normas. Según Jung, la
Mayoría de las personas mantienen su aceptabilidad social, repudiando aspectos de sí mismos que entran en conflicto con las expectativas culturales. Suprimen su agresión, su sexualidad, su egoísmo, su duda, empujando estos elementos hacia la sombra en lugar de integrarlos en la identidad consciente. Esta supresión no es solo individual, sino colectiva. Sociedades enteras desarrollan sombras compartidas donde se ocultan impulsos y verdades culturalmente inaceptables. Quien rompe el sistema amenaza este arreglo porque a menudo ha integrado aspectos de la sombra que otros mantienen reprimidos. Ha confrontado su propia oscuridad y la ha incorporado a su personalidad consciente. Esta integración le otorga una especie de inmunidad psicológica a la presión social. No puede ser controlado a través de la vergüenza porque ya ha enfrentado lo que otros temen reconocer. Jung escribió: la gente hará cualquier cosa, por absurda que sea, para evitar enfrentar su propia alma. El corolario social es que los sistemas harán cualquier cosa, por injusta que sea, para prevenir la confrontación colectiva con sus sombras. El denunciante, el profeta, el revolucionario, cada uno obliga a una sociedad a enfrentar lo que ha trabajado diligentemente para negar. Su poder proviene no solo de su mensaje, sino de su liberación psicológica de la negación colectiva. Esto explica por qué la conformidad se refuerza tan fuertemente en la mayoría de las culturas. El conformista no es solo más fácil de predecir y controlar, es más seguro para la psique colectiva. No desencadena la confrontación con la sombra. Permite que persistan las cómodas ilusiones. El inconformista, en cambio, es un recordatorio andante de lo que ha sido negado, una encarnación de posibilidades que amenazan la represión colectiva. Cuando alguien ha integrado su sombra, cuando ha enfrentado su propia oscuridad y la ha incorporado a la conciencia, desarrolla lo que Jung llamó autonomía moral. Ya no depende de la validación externa para determinar la acción correcta. Opera desde principios internos en lugar de la aprobación social. Esto lo hace extraordinariamente peligroso para los sistemas que mantienen el control a través de presiones de conformidad y recompensas sociales. La persona que no puede ser avergonzada, que no puede ser seducida por la aceptación, que no puede ser asustada por el rechazo, esta persona tiene inmunidad a las herramientas primarias de control social. Es libre de una manera que la mayoría nunca experimenta, y esa libertad es contagiosa. Esto explica por qué los sistemas autoritarios son particularmente duros al suprimir a tales individuos. Reconocen que la liberación psicológica podría extenderse si no se contiene rápidamente. Los sistemas dependen de mentes predecibles. Más allá de las perspectivas filosóficas y psicológicas, consideraciones prácticas de poder explican la supresión sistemática de quienes rompen las reglas. En pocas palabras, todos los sistemas organizados, ya sean gobiernos, corporaciones, religiones o grupos sociales, dependen de la previsibilidad conductual para funcionar. Las instituciones están diseñadas en torno al supuesto de que la mayoría de las personas seguirán patrones establecidos la mayor parte del tiempo. Los presupuestos asumen una asignación predecible de recursos. Las jerarquías asumen cadenas de mando predecibles. Las reglas asumen un cumplimiento predecible. Toda la estructura depende de que las personas se comporten como se espera en lugar de ejercer toda la gama de sus elecciones potenciales. Esta necesidad de previsibilidad crea una preferencia institucional por la obediencia sobre la brillantez, el cumplimiento sobre la creatividad, la fiabilidad sobre la innovación. A pesar de la retórica que celebra pensar fuera de la caja, la mayoría de los sistemas en realidad castigan a aquellos que desafían genuinamente los supuestos institucionales. El candidato ideal no es el pensador revolucionario, sino el seguidor competente de reglas que innovará solo dentro de límites cuidadosamente prescritos. El individuo verdaderamente impredecible, aquel que cuestiona premisas fundamentales, que sigue principios en lugar de procedimientos, que prioriza la verdad sobre la lealtad institucional, representa una amenaza existencial para este arreglo. Su comportamiento no puede ser predicho o controlado de manera fiable. Sus decisiones surgen de valores internos en lugar de incentivos externos. Introducen incertidumbre en sistemas diseñados para minimizarla. Esto explica por qué los denunciantes enfrentan consecuencias tan severas a pesar de un estatus supuestamente protegido. No se trata solo de la información específica que revelan, se trata del precedente que sientan al priorizar el principio sobre la lealtad institucional. Si tal comportamiento se normalizara, la previsibilidad colapsaría. Los sistemas responden con una dureza proporcional no al daño causado, sino a la amenaza representada. Los mecanismos para suprimir a
Tales individuos operan tanto a través del castigo como de la recompensa. Las sanciones directas por incumplimiento, despido, encarcelamiento, ostracismo social, forman el elemento disuasorio obvio. Pero igualmente importantes son las recompensas por la conformidad, ascenso, aceptación, seguridad, que crean costos de oportunidad para la resistencia. La mayoría de las personas no eligen conscientemente el cumplimiento sobre el principio, simplemente siguen estructuras de incentivos que hacen del cumplimiento el camino de menor resistencia. Esta dinámica opera no solo en instituciones formales, sino en grupos sociales de todos los tamaños. Desde sistemas familiares hasta grupos de amigos, desde comunidades religiosas hasta movimientos políticos, todos desarrollan métodos para identificar y reformar o expulsar a aquellos que desafían los supuestos centrales. El lenguaje difiere: oveja negra, alborotador, hereje, traidor. Pero la dinámica fundamental sigue siendo consistente. Los sistemas más efectivos no dependen de la supresión burda, sino de la redirección sutil. Canalizan la energía potencialmente disruptiva hacia formas sancionadas de rebelión parcial que no representan una amenaza fundamental. El mundo corporativo domina esto a través de conceptos como intrapreneurship y disrupción. Innovación cuidadosamente gestionada que nunca cuestiona el motivo de lucro o las estructuras de poder. Los sistemas políticos canalizan de manera similar la disidencia hacia protestas simbólicas y reformas incrementals mientras mantienen los arreglos centrales de poder. El patrón de castigar a los que rompen sistemas antes de celebrarlos más tarde aparece consistentemente a lo largo de la historia, revelando que esto no es cultural sino estructural, una característica de cómo responde el poder a los desafíos fundamentales independientemente del contexto. Sócrates proporciona quizás el ejemplo más claro. Condenado a muerte por corromper a la juventud de Atenas, su verdadero crimen fue hacer preguntas que exponían contradicciones en la democracia ateniense y desafiaban la pericia de quienes estaban en el poder. Tras su ejecución, se convirtió en el héroe filosófico de la civilización occidental, celebrado por las mismas cualidades que llevaron a su sentencia de muerte. Galileo enfrentó arresto domiciliario por apoyar el modelo copernicano del sistema solar, no principalmente porque la Iglesia se opusiera a la ciencia, sino porque sus hallazgos socavaban el modelo cosmológico que posicionaba a la Tierra, y por extensión a la Iglesia, en el centro de la creación. Siglos después, el Papa Juan Pablo II reconoció formalmente el error de la Iglesia al condenarlo. Malcolm X fue demonizado por el establishment político por su postura militante y crítica a la América Blanca, e incluso líderes moderados de derechos civiles se distanciaron de él. Hoy, es reconocido como un visionario cuyo análisis del racismo sistémico fue premonitorio, y muchas de las posturas que lo hicieron peligroso ahora se consideran habituales en las discusiones sobre justicia racial. Los denunciantes ofrecen ejemplos contemporáneos de este patrón. Daniel Ellsberg enfrentó cargos de espionaje por filtrar los papeles del Pentágono, exponiendo el engaño del gobierno sobre la guerra de Vietnam. Décadas después, es ampliamente considerado como alguien que realizó un servicio vital a la democracia. Chelsea Manning cumplió 7 años de prisión por filtrar documentos que exponían mala conducta militar. Edward Snowden permanece en el exilio por revelar programas de vigilancia masiva. La historia sugiere que ellos también podrían ser reivindicados eventualmente, aunque probablemente demasiado tarde para evitarles el castigo. Las tradiciones religiosas también contienen este patrón. Jesús desafió a las autoridades religiosas que habían hecho la ley más importante que la compasión y la justicia, y fue ejecutado como una amenaza al orden. La tradición profética en todas las religiones, desde los profetas hebreos hasta los reformadores budistas, muestra consistentemente a aquellos que desafían las jerarquías religiosas corruptas enfrentando persecución antes de una eventual celebración. La ironía persiste. Las sociedades construyen monumentos a las mismas personas que sus sistemas destruyeron. Las universidades enseñan las ideas de filósofos que alguna vez fueron considerados radicales peligrosos. Los líderes políticos citan a activistas que alguna vez fueron vigilados como amenazas a la seguridad nacional. Las comunidades religiosas veneran a profetas que fueron asesinados por desafiar la ortodoxia religiosa. Este patrón no es accidental. Refleja cómo los sistemas incorporan gradualmente críticas que inicialmente los amenazaron. Una vez que la figura revolucionaria está seguramente muerta y su mensaje puede ser interpretado selectivamente, se transforma de amenaza en activo. Su imagen y palabras pueden ser reutilizadas para legitimar los mismos sistemas que desafiaron, con sus elementos más radicales, cuidadosamente podados de la memoria pública. ¿Te estás convirtiendo en la persona que el sistema teme? Al concluir esta exploración,
La pregunta se vuelve personal. ¿Qué significa este patrón para cómo interactúas con los sistemas que estructuran tu vida? Cuanto más consciente te vuelves de cómo los sistemas mantienen el control, más opciones tienes disponibles. Empiezas a reconocer las presiones sutiles y no tan sutiles hacia la conformidad. Notas cómo las recompensas y los castigos moldean el comportamiento. Ves cómo ciertas preguntas se desalientan sistemáticamente, no porque estén equivocadas, sino porque son amenazantes. Esta conciencia no necesariamente llama a una rebelión dramática. No todos están posicionados para ser denunciantes o revolucionarios, ni la sociedad funcionaría si todos adoptaran tales roles. Pero la conciencia sí crea la posibilidad de elecciones más conscientes sobre dónde y cómo conformarse o resistir. El patrón que hemos explorado sugiere que cuanto más libre te vuelves psicológicamente, cuanto más integras tu sombra, desarrollas autonomía moral y basas tus decisiones en valores internos en lugar de la aprobación externa, más resistencia probablemente encontrarás. Esta resistencia no es evidencia de que estés equivocado. A menudo, señala que has tocado algo importante, algo que los sistemas trabajan diligentemente para mantener sin examinar. Como observó el psicólogo Erich Fromm, la búsqueda de la libertad no es solo un objetivo político o un concepto filosófico, sino una necesidad psicológica. Los sistemas que estructuran la sociedad no son solo externos a ti, operan a través de tu propia mente, tus propios miedos, tu propio deseo de aceptación. La liberación comienza con el reconocimiento de estos mecanismos internos de control. No se trata de alentar la rebelión innecesaria o el espíritu de contradicción. Algunas reglas sirven a propósitos legítimos. Algunos sistemas crean valor genuino. La cuestión no es si aceptar o rechazar toda estructura, sino cómo discernir qué estructuras sirven a la verdad y cuáles sirven meramente para mantener arreglos de poder. Las figuras que hemos discutido no rompieron las reglas por el simple hecho de rebelarse, sino por amor a la verdad. No rechazaron sistemas por odio, sino por compromiso con algo más fundamental que la preservación sistémica. Estuvieron dispuestos a enfrentar las consecuencias no porque buscaran el martirio, sino porque no podían vivir auténticamente dentro de la falsedad. Si te encuentras cada vez más en desacuerdo con sistemas que alguna vez aceptaste sin cuestionar, estás experimentando lo que muchos que rompen sistemas describen como la primera etapa del despertar. Si notas una presión creciente para permanecer en silencio sobre las contradicciones que observas, estás encontrando la respuesta inmune que los sistemas despliegan contra amenazas potenciales. Si te sientes dividido entre decir la verdad y mantener la seguridad, estás enfrentando el dilema central que definió las vidas de aquellos a quienes ahora llamamos visionarios, reformadores o profetas. La libertad nunca ha tratado sobre seguridad. Trata sobre la verdad. El camino de la liberación psicológica y espiritual invariablemente implica riesgo. Aquellos que rompen sistemas rara vez lo hacen porque no tienen miedo. Lo hacen porque su compromiso con la verdad eventualmente supera su miedo a las consecuencias. Si eres odiado, puede ser porque ya no tienes miedo. Si enfrentas resistencia, puede ser porque has dejado de participar en la negación colectiva. Si te encuentras cada vez más aislado, puede ser porque has tocado aspectos de la realidad que otros todavía trabajan diligentemente para evitar. La pregunta no es si los sistemas resistirán tu despertar. Lo harán. La pregunta es si esa resistencia te disuadirá del camino hacia una mayor conciencia. La historia sugiere que aquellos que persisten a pesar de la resistencia, aquellos que mantienen su compromiso con la verdad incluso cuando la verdad resulta costosa, son los que eventualmente expanden las posibilidades para todos, aunque rara vez vivan para ver los frutos de su coraje. Quien rompe el sistema no es necesariamente la voz más fuerte o el rebelde más dramático. A menudo, es simplemente la persona que se niega a participar en mentiras colectivas, que insiste en ver con claridad, hablar honestamente y actuar con integridad, incluso cuando hacerlo perturba arreglos cómodos. Su poder no proviene de habilidades especiales, sino de su disposición a aceptar consecuencias que otros evitan comprometiendo su percepción y su verdad. El mundo teme a quien rompe el sistema no porque esté equivocado, sino porque podría tener razón. Si este análisis te ha hecho reflexionar y quieres profundizar en cómo operan realmente las estructuras de poder y la naturaleza humana, asegúrate de darle me gusta a este vídeo. Suscríbete a Verdades Incómodas para no perderte nuestras próximas exploraciones y activa la campanita de notificaciones para ser el primero en saber cuando publicamos nuevo contenido. Tu apoyo nos permite seguir cuestionando el status quo.